gracias por venir a Globovisión, bienvenido. Tenía tiempo de no venir para acá. Tiene tiempo que no venía, No, nunca había venido. al programa. Tenía A las puertas de entrada, Globovisión. tenía la entrada cerrada de Globovisión. A las puertas Menos del canal mal se había venido, tampoco. A las puertas del canal creo que sí, alguna vez entrevistar a alguien. Yo tengo mucho tiempo que no entro en Venezolana de Televisión también. Mucho Te tiempo. estamos invitando desde acá a Zurda Conducta bueno. para cuando quieras ir a Iremos. expresar tu opinión, la Iremos. puedes expresar. Muchas gracias, Pedro. Bueno, quería hablar contigo, Pedro, sobre esta denuncia que ustedes han presentado, que ha sido, digamos, recurrente en los últimos días con respecto a la participación de algunos jóvenes venezolanos en la planificación de presuntas acciones terroristas en Venezuela, el caso de Lauren Saleh y de otros jóvenes, ¿no? Ya han pasado varios videos en el programa Zurda Conducta y esa denuncia ha sido reforzada por el propio ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Me gustaría hablar un poco de ese tema. Bueno, eso es un tema que los organismos de seguridad, como te lo decía hace pocos días en un programa de radio en el cual me entrevistaste, tanto venezolanos como colombianos, pues vieron con bastante preocupación una serie de movimientos que se venían haciendo desde hace bastantes tiempo, desde el mes de enero, en el caso en particular desde que el señor Lauren Saleh desde Costa Rica se dirige hacia Colombia. En Colombia empiezan a darse una serie de reuniones con sectores de la ultraderecha. Por ejemplo, en el caso en particular, se reunía con un muchacho que hace parte del Partido Conservador, apellido Uzcategui, quien es hijo de un general, que es el general Uzcategui, que está involucrado en la muerte, en la masacre de Mapiripán. Eran sectores de ultraderecha, sectores que se han convertido en una especie de francotiradores de la paz, en el caso del proceso de paz colombiano, y que bueno, que han venido estimulando pues una serie de acciones, ya no solamente a lo interno de Colombia, convirtiéndose en francotiradores de la paz, sino también fuera del territorio colombiano, convirtiéndose en generadores de conflictos permanentes. En el caso en particular, desde el momento de que se plantea y se configura pues la propuesta supuestamente de la salida, que no fue más que la entrada de algunos sectores de ultraderecha venezolano pues a el tema de la ley, pues del ajusticiamiento, pues desde ese tiempo, desde febrero del 2012, se empezaron a generar esa serie de acciones que tenía un tufillo muy extraño. Ese tufillo muy extraño nosotros lo vemos pues capitalizado por un sector que siempre planteó, que siempre estuvo en su mente, como lo es el señor Álvaro Uribe Vélez. El señor Álvaro Uribe Vélez ha venido estimulando una serie de movimientos, ha venido haciendo una serie de acciones, ha venido tratando de captar y de cooptar a sectores de partidos políticos venezolanos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Leopoldo López, cuando se fue a Colombia a decir que ellos querían traer la propuesta de seguridad democrática. La propuesta de seguridad democrática no fue una propuesta para nada exitosa en el caso colombiano. En el caso colombiano significó la creación de fosas comunes. En el caso colombiano significó, por ejemplo, el hecho de los falsos positivos, que no era más que estimular supuestamente moral y económicamente a los soldados colombianos a matar a campesinos y hacerlo pasar por guerrilleros. En ese sentido, pues, es la creación de un Frankenstein político que nosotros creíamos y que pensábamos, pues, que los sectores de la derecha venezolana no lo iban a asumir como tal, pero sí lo terminaron asumiendo con todas las componendas, con todas las estrategias, y en ese caso en particular se vio involucrado estos muchachos que bueno, que tienen una especie de indigestión de conocimiento en el ámbito de las teorías políticas y que bueno, que se creyeron el cuento de que iban a ser los redentores de la patria, aupados por sectores como el uribismo o sectores como... Ahora, ¿cuáles son los elementos que permiten establecer una relación real entre este sector, estos jóvenes, y Álvaro Uribe Vélez? Bueno, las comunicaciones, las comunicaciones que lograron, bueno, por decirlo de alguna manera, interceptar los organismos de seguridad colombianos y venezolanos, lo que determinó también que el gobierno de Santos, que para nada es un gobierno de izquierda, que para nada es un gobierno que ha aupado el bolivarianismo en Colombia, pues haya decidido, por ejemplo, expulsarlos del país. ¿Por qué? Porque no solamente querían, por ejemplo, la voladura del puente Simón Bolívar en Cúcuta, sino también una serie de acciones terroristas que, bueno, que para nada pues iban por ejemplo, a solidificar o a crear pues un ambiente de estabilidad política, estabilidad social entre los dos países. Imagínate una frontera, la frontera que tiene más movimiento en toda Latinoamérica con un puente, que es el puente que conecta a estos dos países, tanto comercialmente como culturalmente, pues destruidos por el solo hecho de que a unos jóvenes se les estimuló, se les planteó y se les creó pues una especie de escuela de entrenamiento en Colombia,
Colombia con unos sectores que son ligados al paramilitarismo, que son ligados a la derecha y que además, bueno, está confluenciado pues por una serie de teorías políticas. Nosotros, por ejemplo, ayer, Vladimir, lanzábamos, por ejemplo, una denuncia, por ejemplo, que no solamente es Álvaro Uribe Vélez, es un sector que ha apostado pues porque en Latinoamérica no están tratando pues de colocar como obstáculos a la democracia. Ayer Mario Vargas Llosa decía que al presidente Nicolás Maduro tenía que pasarle lo mismo que le pasó a Trujillo en República Dominicana, y nosotros recordemos que Trujillo fue asesinado en un atentado. Entonces, voces que supuestamente son el crisol de la democracia, el pensamiento occidental en su máxima expresión, la cultura occidental en su máxima expresión, pues lo único que están aupando es el magnicidio, la desestabilización, no solamente en el caso venezolano, sino también vemos ahorita con preocupación el caso ecuatoriano, vemos con preocupación, por ejemplo, como lo que se presentó en el caso argentino, que fue más que todo en términos económicos con los fondos buitres. Pedro, ¿hay edición de ese video? ¿Es un video no, absolutamente yo te pudiese decir, y nosotros le estamos planteando a los sectores de la oposición que están tratando de eludir sus responsabilidades, que por favor se queden o traten de emitir alguna opinión que después pueda ser utilizada en su contra. Son muchas horas de grabación. ¿Todavía quedan más? Todavía quedan muchas más. ¿Y por qué no se pasa ese chorizo una sola vez? Bueno, se está haciendo el análisis, se está mostrando, de hecho el presidente Nicolás Maduro pues ha hecho un llamado a los organismos no solamente de seguridad, sino también a los organismos judiciales pues para que puedan tomar una serie de determinaciones, pero eso lo va a determinar tanto los organismos de seguridad, que se han lanzado ya varios esta semana. El ministro Rodríguez Torres ha abanderado pues y se ha apropiado pues de todo el tema de hacer la denuncia. Nosotros en el caso en particular se nos filtra la información y nosotros ¿Cómo te llegó ese video? por la responsabilidad histórica que tenemos, con la sociedad venezolana, como comunicadores sociales, como comunicadores alternativos y como periodistas, pues nosotros creíamos que esto tenía que saberlo el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Mira que después que nosotros mostramos este video, se da una discusión sobre el paramilitarismo con Álvaro Uribe Vélez y se le muestra, y algunos sectores del Senado, del Polo Democrático Alternativo y sectores que ni siquiera son de la izquierda colombiana decían, pero señor, ¿usted qué estaba creando en Venezuela? ¿Usted qué estaba creando en Colombia? ¿Qué tipo de irresponsabilidad histórica estaba generando usted? Pero claro, en el antecedente de la megalomanía del señor Álvaro Uribe Vélez, alguna vez lo planteó, ¿no? Que le faltaron supuestamente unos minutos para poder bombardear a Colombia, a Venezuela, cuando era presidente de la República, lo que le contestó el presidente Chávez con una expresión que todos conocemos, ¿no? Que le faltaron bastante, circunstancias históricas para poder lanzarse una intervención militar hacia Venezuela. Te preguntaba, ¿de dónde salió ese video? ¿Cómo lo obtuvieron ustedes? No, eso es un video que nos pasan, por decirlo de alguna manera, que por la audiencia que tenemos, por la calada que tenemos, no solamente en sectores opositores, sino también en sectores del chavismo, sino también en sectores opositores, como te pasa tu programa, que es visto por los dos bandos, pues nos muestran el video y nos dicen, esta es la situación que se está presentando. Recuerda que nosotros... Ahora, esa es una conversación, para quienes no lo han visto, es una conversación vía Skype. Vía Skype. Que la tiene Lauren Saleh con una persona de aquí de Venezuela. ¿Ya ha sido identificada esa persona? Sí, claro, ha sido identificada y la conocen los organismos de seguridad, ojo, no solamente los organismos de seguridad venezolanos y colombianos. Porque recuerda que esa información, antes de poder, por ejemplo, lanzarse una actividad con una decisión política de tal magnitud como fue la que se lanzó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de expulsar a estos dos muchachos, pues obviamente ellos se dieron cuenta de, primero, las circunstancias políticas por las que podía atravesar. Estuviésemos ahorita en una guerra civil. Si se hubiesen podido dar esa serie de acciones, bombardeo del CNE, bombardeo de este tema del puente, que son la interrelación económica, comercial y cultural entre Venezuela y Colombia, bombardeo a discotecas, bombardeo a licorerías, asesinatos selectivos, es decir, toda la componenda y la estructura orgánica del paramilitarismo en su expresión política o el terrorismo en su expresión política, que es lo que estaba pasando aquí en Venezuela, en donde se ha upado a una serie de jóvenes irresponsablemente, decimos nosotros. Mira que en el caso en particular nosotros somos jóvenes que hemos decidido salir a la calle, ya sea como comunicadores, ya sea en la militancia política, pues hacerle el juego y a dirimir nuestras diferencias a través de o el
diálogo o la discusión, pero la discusión que no signifique la eliminación del contrario. ¿Qué ha pasado con estos sectores? Estos sectores plantean la eliminación del contrario como manera de dirimir las discusiones políticas. Nosotros creemos, en el caso en particular Pedro Carvajalino, en el caso particular de Zurda Conducta, que nosotros tenemos los espacios idóneos para poder dirimir que la política es sensualidad, que la política es erotismo, que la política significa conquistar al otro a través de las propuestas políticas y no a través de las acciones terroristas.